Los primeros pasos del poder legislativo en Costa Rica se remontan al 6 de septiembre de 1824. Según lo detalla Rafael Obregón Loría en el libro El poder legislativo en Costa Rica, con la instalación de la primera Asamblea Constituyente tras la independencia. El primer directorio estuvo integrado por el guatemalteco abogado Agustín Gutiérrez Lizáurzabal como presidente, el panameño político y dramaturgo neoclásico Víctor de la Guardia Jaén, vicepresidente, Manuel Aguilar Chacón, primer secretario, político y abogado costarricense, y José Santos Lombardo, segundo secretario, también político y educador costarricense. Parte del primer manifiesto redactado por los primeros diputados dice: Vuestro Congreso, lleno del más dulce gozo, os participa de haberse instalado y constituido, día memorable y digno de señalarse con letras de oro en las páginas de vuestra historia, y de celebrarse por vosotros y vuestros hijos con fiestas cívicas y mayores regocijos. Rescindiendo en vuestros representantes el poder legislativo, darán la primera mano a la gran obra de vuestra generación política, dictando leyes análogas a vuestro país y a vuestros usos y costumbres, de modo que redunden todas en beneficio general, objeto primario de los desvelos de vuestro Congreso. Posteriormente emitió uno de los decretos de mayor importancia. El supremo poder del Estado estará siempre dividido en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El primero residirá en este Congreso Constituyente y los sucesivos, el segundo en el jefe nombrado por los pueblos del Estado y el tercero en la Corte Superior de Justicia. De esta forma, la Asamblea figuró simultáneamente como constituyente y como poder legislativo, marcando así el inicio del poder legislativo en Costa Rica. Es cuando tomamos la decisión de integrarnos a la República Federal Centroamericana que empezamos a participar, ahora sí, con un concepto de república federativa donde se integran las provincias antiguas de la capitanía que adquieren el carácter de estados dentro de la república. Y la república se organiza con un poder ejecutivo, con un poder legislativo. Nosotros tenemos que nombrar diputados ante el Congreso Federal y se obliga a que cada estado, el estado de Costa Rica, que se va a llamar Estado Libre de Costa Rica a partir de ese momento, constituya también sus órganos de poder, y así surgen los poderes públicos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, prácticamente desde 1824. Ya en las constituciones iniciales de ese periodo ya se establecen la estructura legislativa en ese sentido. No se llamaba Asamblea Legislativa. Es el poder legislativo que adquirió la forma de Cámara de Representantes, que fue el término más genérico en ese periodo, o Congreso Constitucional, como también se llamó. Y Asamblea Legislativa se conoce después de 1949. Se sometió a votación el lugar de residencia del Congreso y se eligió San José. Como aún no tenía local propio, el diputado Aguilar Chacón sugirió que se prepararan algunos locales en el edificio de los almacenes, compartiendo con las oficinas del gobierno. Entre 1853 y 1855, el presidente Juan Rafael Mora construyó el Palacio Nacional y allí se instaló el Congreso, junto a los otros dos poderes, ubicado en la esquina sureste de la que fuera originalmente la Plaza de la Villa Nueva de San José de la Boca del Monte, en donde hoy se encuentra el Banco Central. Un fragmento del techo del Palacio Nacional se conserva en el Museo Nacional, donde está en exhibición. También se preservan 2 lámparas grandes que estaban en el centro del techo y 10 pequeñas que se ubicaban a los lados. Estas lámparas son de bronce y fueron fabricadas en París a finales del siglo XIX. Tienen hojas de acanto y figuras femeninas aladas con rosas y una joya de adorno. El 8 de septiembre se recibió de la Junta Electoral del Estado el resultado de la votación para el primer jefe de Estado, don Juan Mora Fernández,
y del segundo jefe de Estado, don Mariano Montealegre Bustamante, lo que fue ratificado por el Congreso Constituyente, quien mandó a llamar a los dignatarios, los juramentó y les informó que estaban instalados en sus cargos, ocasión en la que se declaró que la Junta Superior Gubernativa cesaba en sus funciones. Fernández y Montealegre estarían ocupando sus cargos hasta que fuera emitida la Constitución que se estaba redactando y se hicieran nuevas elecciones para esos cargos. El salario de los diputados era de 2 pesos por día, pero como no había suficientes fondos, se pagarían de manera preferencial los sueldos de los diputados que tuviesen más necesidad de ello. El salario de los legisladores fue aumentando según su procedencia. En 1864, los josefinos ganaban 4 pesos por dieta y los de provincia 5 pesos. A los de Guanacaste y Punta Arenas se les reconocía 1 peso por legua de venida y de regreso. Los secretarios ganaban un sobresueldo de 25 pesos mensuales. Los oficiales mayores de las secretarías de las cámaras, 720 pesos anuales. Los diputados al inicio legislaban solo en las mañanas. Eventualmente eran convocados después de las 4 de la tarde, ¿verdad? Era un puesto muy honorífico, era un puesto de distinción y de una gran responsabilidad ciudadana, y eso hacía que muchas veces, por razones de territorio, de la imposibilidad de estar viniendo a las sesiones, se produjeran renuncias, deserciones de los diputados, ¿verdad? En algún momento en ese periodo histórico hubo una situación particular con la cual funcionamos con 2 cámaras legislativas, una de representantes y la otra de senadores. Esos fueron periodos cortos en la historia constitucional del país. Ha predominado más la existencia de una sola Cámara de Diputados, ¿verdad? En algunos momentos también de nuestra historia particular fue interesante que el vicejefe de Estado o el vicepresidente de la República fuera a la vez presidente del Poder Legislativo. Eso también se dio en periodos cortos, que es una situación interesante de gestión de la administración pública o de cogobierno que se dio en el país. El primer Congreso Constituyente aprobó el escudo nacional del Estado, el cual consistía en un círculo de cordilleras y volcanes en cuyo centro aparecían el brazo y la tetilla izquierdos descubiertos, en señal de que sus habitantes entregaban su corazón y consagraban su brazo en defensa de la patria. Acordó erigir en ciudades las villas de Concepción de Heredia y San Juan Nepomuceno de Alajuela, y en villas de las poblaciones de San Miguel de Escazú, Concepción de Bagaces y Asunción de Barba. Invitó a los ciudadanos a establecer en cualquier pueblo del Estado periódicos manuscritos para publicar los acuerdos tomados. En ese momento no había imprenta y actualmente no queda referencia concreta de alguno de ellos. Los diputados que conformaron esta primera Asamblea Constituyente eran hombres selectos y de gran espíritu patriótico, procuraron el mayor bienestar para los ciudadanos. Tenían la convicción de que para mejorar era necesario elevar el nivel cultural del Estado en todos sus aspectos. Con el fin de promover el progreso de las luces, se acordó que el gobierno propiciara el establecimiento de casas públicas de enseñanza en los pueblos del Estado. De ahí surgió la Casa de Enseñanza Santo Tomás, quedando bajo la tutela del gobierno. También la primera Asamblea Legislativa emitió un decreto para combatir la ausencia de los diputados y la falta de quórum. Consistía en que los diputados que dejaran de concurrir a las sesiones sin permiso serían requeridos por primera vez para que vuelvan a su destino. Si eso no fuera suficiente, se emplazaría por segunda vez con una multa que oscilaría entre los 50 a 500 pesos si no obedeciera. Si volvía a caer en el mismo problema y se rehusara a concurrir, se declararía incurso en la multa con la que se le hubiese conminado y además sería depuesto y declarado indigno de la confianza pública. Además se dispuso la creación de una municipalidad en todos los pueblos del Estado,
y se dijo que contaría con los mejores recursos. Cuando la Asamblea Constituyente empezó a funcionar y nombró las comisiones de trabajo, consideró conveniente incluir en cada una de ellas a una persona ajena a la Asamblea, esto por cuanto el número de diputados se reducía a 11. En este sentido uno podría pensar, ¿cuál de los poderes puede resultar más importante? Porque a veces se dice el poder legislativo es el más importante de los poderes. Veámoslo de esta forma. Ambos, poder legislativo y poder ejecutivo, son electos por voluntad popular, pero en el poder ejecutivo se concentra la voluntad expresada en un solo partido político que gana las elecciones. Y en el poder legislativo se representa ampliamente una mayor representatividad de la población y de los electores nacionales en todos los partidos que están electos aquí. En ese sentido, el poder legislativo tiene una representación popular más amplia, más rica del pueblo costarricense y del pueblo electoral costarricense. En ese sentido, se puede entonces afirmar que el primer poder de la República es la Asamblea Legislativa por el carácter amplio representativo que tiene de los electores. El 25 de enero de 1825, la Asamblea Constituyente promulgó la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica y sesionó por última vez. De esa fecha en adelante y hasta 1849, los congresos duraban un año. La mayoría fue de 2, en algunos casos duraba 3 años, y a partir de 1949 se fijó en 4 años hasta la actualidad. En 1844 se incorporaron las cámaras de senadores y representantes, y según la Constitución que regía, se pasaba a una sola Cámara de Diputados, y antes de 1958 había suplentes. A partir de 1958 se fija en 57 los representantes y se asigna a las provincias las diputaciones en proporción a la población de cada una. Asimismo se le llama Asamblea Legislativa y se alberga en Cuesta de Moras. El 19 de octubre del 2020, los diputados se trasladan a un moderno edificio, el cual combina los conceptos de transparencia, democracia, solidez, libertad y raíces.